Hola, buenas tardes. Ya tenemos dos vistas. El día de hoy, como bueno, sabrán que ahí pusimos en la página desde Centro Utstal, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, que pues para los nutriólogos prácticamente es como nuestro cumpleaños, que ahí es donde se hace un poquito más de difusión de nuestra labor y del gran alcance que se puede tener, no simplemente bajar de peso, sino todas las áreas que abarcamos. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada especial, que es la nutrióloga Elia Muñoz. Ella es nutrióloga certificada, licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, tiene una especialidad en salud pública en la Universidad Autónoma de Querétaro recientemente. Está certificada por el Colegio de Nutriólogos, International Certification in Nutrition Care Process por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica, socio activo del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología, entrenamiento en nutrición renal, Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y pues con esto, casi que su currículum está brillando. También ha participado en diferentes ponencias y ha realizado también actividad en investigación. Y pues bueno, ella nos viene a hablar el día de hoy algo que a lo mejor se nos ha olvidado, porque esto ya lo hacían nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles, que es la alimentación basada en plantas. Adelante, Elia. Hola, muchas gracias, Dulce. Pues primero que nada, un gusto estar aquí con todos ustedes, con ustedes de Centro Utstal y pues con todo el público que nos escucha. De verdad que es un gusto para mí, ya que como tú lo decías, este Día de la Alimentación es casi nuestro cumpleaños. Nosotros como nutriólogos, tenemos el Día del Nutriólogo, pero creo que al menos yo me siento más identificada con el Día de la Alimentación. Entonces, pues vamos a empezar, ¿te parece bien, Dulce? Claro, Nada más adelante. confírmame, por favor, si ahí ya se ve en pantalla. Sí, ya se ve, nada más voy a Ya se ve retirar bien, un ¿verdad? poco sí, nada más voy a retirar el de alimentación basada en plantas. Ay, Dios, me equivoqué, era el otro. Para que tengas Ajá, espacio y se vea. Parece que ok. ya. Adelante. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra charla del día de hoy. Vamos a tocar un tema que en lo particular me encanta, es sobre alimentación basada en plantas. Y vamos a ver que esta alimentación basada en plantas, en realidad, como nos adelantaba un poquito Dulce, no es algo tan nuevo. O sea, es algo que aparentemente apenas ahora estamos retomando algunos nutriólogos y estamos investigando mucho, pero la verdad es que tenemos años de esta alimentación basada en plantas. Entonces, pues vamos a rescatar un poquito sobre este tema. Vamos a empezar hablando de manera muy general de, pues, ¿qué es lo que comemos? ¿De qué se trata nuestra alimentación? Normalmente, pues, como muchos de ustedes sabrán, comemos alimentos de todo tipo y estos alimentos contienen diversos nutrimentos. Esto es algo que me parece importante mencionar. Nosotros como personas nos nutrimos a través de los alimentos. O sea, nosotros no estamos contando cuántos gramos de nutrimentos, o no deberíamos estar contando cuántos gramos de cada nutrimento consumimos, cuántos mililitros de agua, cuántos microgramos de tal o cual nutrimento inorgánico o vitamina, sino realmente nosotros consumimos alimentos y la alimentación es un proceso sumamente complejo y además es un proceso social y es un proceso emocional y es un proceso familiar. Entonces, los alimentos van a proporcionarnos esos nutrimentos que a nivel celular pues sí van a estar nutriéndonos, pero realmente nosotros en lo que vamos a enfocarnos en este tema en particular es en patrones alimentarios, es decir, qué alimentos hay que incluir en nuestra alimentación para tener los beneficios de una alimentación basada en plantas. Y entonces, bueno, vamos a empezar por mencionar estos grupos de alimentos que seguramente muchos de ustedes identificarán ya. Y bueno, tenemos, por ejemplo, al grupo de los cereales y los tubérculos,
que son estos alimentos que principalmente derivan de justamente cultivos como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el amaranto, la avena y tubérculos que provienen de la tierra como la papa, como el camote, y que vamos a encontrar que estos alimentos, este grupo de alimentos, los principales nutrimentos que nos van a aportar son hidratos de carbono, fibras, almidones, y algunos de ellos podrían consumir o estar compuestos más bien de algunos tipos de azúcar. Entonces, antes de continuar también, mencionar que los alimentos y los nutrimentos no son por sí solitos ni buenos ni malos. Los alimentos tienen diferentes atributos y esos atributos, dependiendo de si los consumimos en mayor o menor medida, vamos a poder tener más beneficios o quizá algunos perjuicios. Entonces, bueno, hablando de los cereales particularmente, ya traduciéndolo a alimentos, pues aquí podemos encontrar a la tortilla, podemos encontrar tostadas, pan tostado, pan de panadería, bolillo, la papa, por ejemplo, que es un tubérculo que a veces confundimos con una verdura, es sumamente común que confundamos a la papa con una verdura, pero la papa, dada su composición química, pues tiene un poquito más de almidones que una verdura, entonces la consideramos más bien como un tubérculo. Y estos cereales son importantes para nuestra alimentación, son en realidad la base de nuestra alimentación. Hay de repente algunos patrones dietéticos que restringen en una cantidad importante el consumo de cereales y de tubérculos, y esto no es del todo adecuado. O sea, habrá dietas que implican una restricción de estos nutrimentos y que bien calculada y por cierto tiempo pues se puede llevar, pero realmente los cereales y los tubérculos son la base de nuestra alimentación. Si seguimos la imagen hacia el lado derecho, pues nos encontramos con las frutas, que las frutas también en su mayoría están compuestas por agua y por hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono mayoritariamente son azúcares, también contienen por ahí algo de fibra y también pues contienen vitaminas y algunos nutrimentos inorgánicos que antes llamábamos mucho los minerales, pero que a los nutriólogos nos encanta ponerle el nombre correcto y son nutrimentos inorgánicos como potasio, como calcio, magnesio, etcétera. En cuanto a las verduras pues principalmente también van a aportarnos importantemente agua, hidratos de carbono, pero de estos hidratos de carbono, las verduras, son particularmente ricas en fibra. Y esto es algo donde podemos empezar a notar la importancia del consumo de verduras, ya que en realidad todos nosotros, todas las personas, deberíamos de tener un consumo de fibra por lo menos alrededor de los 30 gramos. Casi todos necesitamos aproximadamente 30 gramos de fibra por día y la verdad es que difícilmente la alcanzamos, sobre todo en patrones de dieta como los que tenemos en el continente americano, que son más tendientes al consumo de otro tipo de productos más procesados y que no son como tal verduras. De repente tenemos un problema ahí para alcanzar los requerimientos adecuados de fibra. Entonces, las verduras ya podemos aquí notar cómo realmente tienen un aporte muy bueno de fibra. Las verduras nos aportan vitaminas, nos aportan algunos nutrimentos inorgánicos, como similar a las frutas, pues sodio, potasio, fosfatos, entre otros. Además, pues tenemos acá, podríamos mencionar hasta ahorita que estos tres grupos de alimentos que ya mencionamos son los que provienen de los vegetales, ¿no? Ya por ahí podríamos ir dilucidando un poco de qué se trata la dieta o la alimentación basada en plantas. Y ahora vamos a pasar a otros grupos de alimentos que no particularmente van a ser de origen vegetal. Tenemos, por ejemplo, a los lácteos, cuyo principal aporte pues van a ser proteínas, grasitas, también hidratos de carbono, principalmente de azúcares de origen natural, digámoslo, no añadidas. Vitaminas también contiene y algunos nutrimentos inorgánicos. También los lácteos se caracterizan por su aporte de vitamina D, por su aporte de calcio, de potasio, de fósforo, entonces tenemos ya una mezcla más rica de nutrimentos. Además,
vamos a saltarnos un poquito los azúcares y las grasas y vamos a pasar a los alimentos de origen animal, que estos pues clásicamente identificamos que son las proteínas, ¿no? A veces hasta pensamos, es que no he comido proteína el día de hoy porque no comí huevo, o no he comido proteína porque no comí nada de pollo a la hora de la comida, ¿no? Entonces, la proteína realmente es solo un atributo de los alimentos de origen animal, no es un equivalente. No es lo mismo decir que todos los alimentos de origen animal tienen solo proteínas, sino que aportan sí proteínas en una buena medida, pero también aportan grasitas y aportan algunos nutrimentos inorgánicos. Y finalmente, pues tenemos esos grupos de alimentos accesorios que realmente nos aportan nutrimentos tan benéficos o tan indispensables para la vida, pero pues que son parte de la alimentación y que nos aportan energía. Principalmente aquí pues tenemos azúcares y grasas, que parece redundante, pero pues los azúcares nos aportan solamente hidratos de carbono simples o azúcares simples, y las grasas pues particularmente nos van a estar aportando ácidos grasos. Y que desde aquí también quisiera mencionar, como ya lo hacía un poquito al inicio, que estos alimentos o estos grupos de alimentos no vamos a empezar a ponerle una estrellita a uno y una tachita al otro. No hay uno que sea el mero bueno, ni hay uno que sea el pésimo, ¿no? Hay que tener siempre eso en cuenta. La alimentación es un conjunto que tiene que ir muy, muy bien entretejido, muy bien mezclado, muy bien variado, muy bien adecuado para que nos pueda dar resultados favorables a la salud. Y entonces, pues ya vimos qué comemos, pero ahora vamos a hablar qué es particularmente esto de la alimentación basada en plantas. Bueno, pues yo les puedo adelantar que la alimentación basada en plantas se trata, no es una dieta única, no es solo un tipo de alimentación, sino se trata de patrones alimentarios que implican un incremento en el consumo de productos vegetales y la restricción en mayor o menor medida de alimentos de origen animal y derivados. A ver, ¿qué queremos decir aquí? Pues queremos decir que si se refiere a un incremento en el consumo de vegetales, no necesariamente estamos hablando o no exclusivamente estamos hablando de verduras. Productos vegetales se refiere a frutas, se refiere a verduras, se refiere a cereales de granos enteros, se refiere a leguminosas, y la restricción de alimentos de origen animal, como se los mencionaba, puede ir en menor o en mayor medida. Es decir, podemos tener una restricción leve del consumo de alimentos de origen animal, como por ejemplo, seguramente algunos de ustedes ubicarán una iniciativa que se llama Meatless Monday o lunes sin carne, que esto se refiere pues a no comer carnes o productos de origen animal por lo menos los lunes. Ese podría entrar incluso ya en un tipo de patrón, por lo menos similar a los basados en plantas, ¿no? Quizá una persona que solo los lunes no come carne, pero de martes a domingo come muchísima carne, pues no sería como tal una alimentación basada en plantas, pero sí una persona que tiene un consumo, digamos, regular de cárnicos durante la semana, pero los lunes no come carne, podría estar empezando a iniciarse en un patrón de alimentación basada en plantas. Algo un poquito más estricto podría ser, por ejemplo, personas que son ovolacto vegetarianos o que consumen, en este caso, por ejemplo, pues que consumen huevo, que consumen lácteos, pero que su dieta en el resto de la alimentación, pues es a base de productos vegetales. Otro tipo, por ejemplo, de alimentos o de patrones alimentarios basados en plantas pueden ser aquellas personas que restringen su consumo proteínico proveniente de alimentos de origen animal a alrededor de 100 gramos de proteínas animales al día, de alimentos de origen animal al día. Personalmente yo me podría identificar en este grupo donde sí consumo alimentos de origen animal, pero la verdad es que es una cantidad restringida, más o menos 120 gramos por día aproximadamente, y quizá incluyendo algún lácteo. Habrá personas un poquito más estrictas, por ejemplo, los vegetarianos estrictos, que solamente consumen por ahí alimentos de origen vegetal, pero que también pueden llegar a consumir, dependiendo de qué tan rigurosos sean, algunos derivados de los animales, la miel, por ejemplo, etcétera. Y también, pues obviamente tenemos uno de los patrones
de la dieta basada en plantas más estrictos, que son las personas que son veganas, que llevan un patrón de alimentación vegano, donde prácticamente pues solamente incluyen alimentos de origen vegetal y restringen en su totalidad el consumo de alimentos de origen animal y obviamente pues todos los derivados, ¿no? ¿Cuál dieta es mejor? ¿Cuál dieta es peor? La verdad es que ahorita vamos a tratar de resolver algunos mitos, de ir dilucidando ideas que se tienen de repente medio erróneas a este respecto y pues vamos también a aclarar qué es realmente lo benéfico y qué nos dice la ciencia, qué evidencia tenemos con estas dietas. Y aquí nada más para que ustedes vayan abriendo el apetito, yo espero que ya hayan comido porque ya es tardecito, pero para que vayan abriendo un poco el apetito a la dieta basada en plantas, les pongo unas imágenes preciosas de cómo podemos incluir en mayor o menor medida estos productos vegetales. Ahí nada más para que los vean y también les voy haciendo el spoiler que muchas de las imágenes que van a ver en esta presentación son ya sea de platillos que se elaboran en los planes de alimentación de las personas que se atienden conmigo o incluso de mis pacientes que me encanta que me manden fotos de lo que están comiendo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Llevar una alimentación basada en plantas, entonces, ¿de qué se trata o en qué consiste? Pues consiste principalmente en incluir o aumentar o basar nuestra dieta en productos derivados de cereales de grano entero. Por ejemplo, derivados del maíz. Aquí en México, pues siempre yo no me canso de echarle porras a nuestro país, como tenemos de verdad una variedad gigantesca de productos de origen vegetal, tenemos un terreno muy rico, tenemos una tierra tan fértil que produce tantos y tantos cultivos y que entonces pues nosotros hay que aprovechar, hay que darle uso a todos esos cultivos de los cuales somos tan ricos. Cereales de grano entero, pues tenemos clásicamente al maíz, ¿no? Somos los hombres de maíz, los hombres y mujeres de maíz. Entonces, tenemos la tortilla, tenemos tostadas, tenemos todas las posibilidades que nos da la masa de maíz. Tenemos otros cereales de grano entero, pues como decíamos ya, el trigo, la cebada, el mijo, la avena, el amaranto, otro de nuestros cultivos latinoamericanos. Leguminosas, por ejemplo, pues aquí podemos mencionar las habas, los frijolitos tan deliciosos, las lentejas, los garbanzos, la soya. Realmente alimentos que son muy ricos, que son muy versátiles y que se pueden utilizar en diferentes platillos. Verduras, bueno, verduras y frutas, pues en Latinoamérica tenemos una inmensa variedad. Yo creo que si cada uno pensara en 5 cultivos que se dan cerca de nuestras regiones, bueno, pues armaríamos un montón de variedad, ¿no? Las verduras, pues ustedes saben clásicamente, jitomate, lechuga, brócoli, apio, acelgas, y en las frutas, por ejemplo, pues tanto frutas y verduras que tenemos cultivos de temporada, ¿no? Y que siempre también a los nutriólogos nos encanta recomendar que se consuman estos productos de temporada porque así aumentamos el consumo de estos nutrimentos que necesitamos para cada estación del año y además favorecemos que los agricultores pues vayan teniendo estos cultivos de temporal y que los ecosistemas sigan fluyendo de una manera más natural, más adecuada. Otros productos que se incluyen en una alimentación basada en plantas son las semillas. Semillas, por ejemplo, como de chía, de linaza, semillas como las almendras, como las nueces y todas las variedades de nueces y semillas que se puedan imaginar y que tenemos. Yo aquí les menciono como las clásicas, las que tenemos de cultivos aquí en México, pero sabemos que hay una inmensa variedad también de semillas. Y entonces les mencionaba por aquí que esta dieta basada en plantas, justamente estos 5 grupos de alimentos podríamos decir que son la base, ¿no? De aquí parte todo la alimentación que se basa en plantas o la dieta basada en plantas y de ahí podemos hacer algunas variaciones. Incluir, por ejemplo, alguna porción de huevo, de pescado, de pollo o incluso los insectos. A ver, ¿por qué aquí no pongo carne de res? ¿Por qué no pongo carne de cerdo? Bueno, no es que estén prohibidas, no es que sean cárnicos malos, no es que nos hagan daño como tal, pero ahorita vamos a ir viendo que tienen de repente ahí algunos puntitos más en contra que a favor para nuestra salud, pero bueno, ahorita lo iremos dilucidando. Y les pongo también aquí
esta parte de los insectos, porque es un tipo de productos que se han dejado un poco de lado y que justamente pues antes se consumían un poquito más en ciertas regiones, sobre todo al sur de nuestro país, se consumen los insectos y que no, quizá a veces no le damos el valor que tienen, pero bueno, los insectos, para que ustedes lo sepan, pueden llegar a darnos un aporte de proteínas similar a las carnes rojas, similar a las proteínas clásicas, y que los insectos, tanto los insectos como las leguminosas, se dice que son los alimentos del futuro, porque con una cantidad o un gramaje relativamente pequeño nos pueden aportar una buena cantidad de proteínas y de otros nutrimentos. Entonces, considerar siempre el uso de proteínas provenientes de insectos. Ahora, ya hablábamos que en esta charla no se trata solamente de decirles o de promover sí porque sí el consumo de vegetales, ¿no? De verduras, sino más bien, pues vamos a hablar qué sustento tienen estas dietas. No vamos a estar promoviendo dietas de moda, no vamos a estar hablando nada más porque había que llenar una charla el día de hoy. Claro que no, esta dieta, estos patrones alimentarios tienen sustento científico. Y aquí les pongo, por ejemplo, un par de capturas de pantalla de cómo si nosotros buscamos en estas bases de datos que tenemos, donde se reúnen los artículos científicos que tienen un poquito más de rigor y un rigor metodológico, o sea, artículos de ciencia que han estudiado las personas que se dedican a la investigación. Si nosotros tecleamos este término de alimentación basada en plantas, fíjense cómo de 1923 a 2021 se han publicado más de 9,000 artículos que incluyen este tipo de patrones alimentarios. Más de 9,000 artículos, o sea, hay mucha evidencia. Claro, no toda esta evidencia tiene la misma calidad o el mismo rigor. Hay diferentes niveles de investigación y hay diferentes tipos de estudios. Algunos nos indicarán una cosa, algunos nos indicarán otra de mayor o menor valor o rigor científico, pero hay estudios, hay evidencia. Si filtramos un poquito esa búsqueda para quedarnos en los años más recientes, que a nosotros pues nos encanta también, a las personas que nos dedicamos a la ciencia, digamos, nos encanta estar en lo más nuevo, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia el día de ayer? ¿Qué artículo salió hoy? ¿Qué se está investigando de nuevo en los últimos años? Y aquí podemos ver en la parte de abajo cómo, fíjense cuántos, o sea, un tercio de esos artículos se han producido en los últimos 5 años. Entonces, sumamente importante este dato porque no es algo que nos hayamos sacado de la manga, no es una dieta de moda, son patrones alimentarios que si no están bien estudiados, por lo menos sabemos que se están estudiando y hay gente de ciencia haciendo cosas sobre esto todos los días. ¿Y qué beneficios podría tener? Bueno, pues aquí les pongo una imagencita donde tenemos un estetoscopio, el famoso aparato de los médicos y un mundito verde. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues los beneficios van a ser en dos sentidos. Beneficios a la salud y beneficios al planeta. ¿Ustedes se habrán preguntado alguna vez de dónde vienen los alimentos que comemos? Yo espero que sí, porque es irresponsable solamente ir por la vida viviendo y comiendo sin saber qué implica nuestro paso por la tierra y qué implica lo que nos está nutriendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita también sobre los beneficios, no solo a la salud, sino también al medio ambiente de este tipo de dietas. Y quisiera también mencionar un poco sobre la producción de alimentos. Como les decía, a veces habrá personas que sí de repente nos detenemos a pensar cómo llegó el alimento que estoy consumiendo hoy a mi mesa. ¿Cuántas manos trabajaron para que llegara este alimento a mi mesa? ¿Cuántos procesos incluso han llevado, ha sufrido mi alimento para que el día de hoy yo lo esté consumiendo? Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, ya sea para agradecer, para recordar o simplemente para hacer conciencia, pues podemos darnos cuenta que si el día de hoy yo me como, no sé, vamos a poner un ejemplo de lo que sea, a lo mejor se me ocurren, pues, una hamburguesa, ¿no? Si hoy me como una hamburguesa, ¿de dónde provendrá el pan? ¿De qué marca es? ¿Es de una marca mexicana o es de una marca extranjera?
Si es una marca extranjera, vamos a pensar que el pan es mexicano. El pan es mexicano. ¿Quién lo produjo? ¿Se produjo de manera local aquí en mi estado o lo produjeron en otro estado y lo trajeron? Si fue así, ¿habrá llegado en coche? ¿Habrá llegado en tren? ¿Habrá llegado en qué, no? ¿Quién movilizó en bicicleta? ¿Quién movilizó el pan para que llegara a la tienda y yo pudiera ir a comprarlo? ¿Cómo me moví yo para ir por el pan? Si le puse carne a mi hamburguesa, ¿será que es una carne de importación? ¿Qué comió la vaquita que ahora me está dando mi carne? O sea, a lo mejor de repente nos podemos llevar este tipo de razonamientos para llegar hasta lo último y tampoco yo quiero decirles ni quiero transmitir el mensaje de que tengamos que hacer este tipo de ejercicios con todo lo que comemos todo el tiempo, ¿no? Porque se nos va el apetito en lo que terminamos de analizar cada alimento, pero sí por lo menos tener cierta conciencia de dónde compro mis alimentos, quién los produce, de dónde vienen, e incluso la verdad es que podríamos preguntarnos cómo tratan a las personas y qué tanto ganan las personas que producen los alimentos que yo consumo. Pero bueno, la verdad es que este tema da muchísimo y vamos a seguir avanzando. Aquí importante nada más que hay que tener cierta conciencia en la producción de alimentos, que a veces nos parece tan sencillo a algunas personas, pues saber que contamos con alimentos todos los días en nuestra casa y que es tan fácil como abrir el refrigerador o abrir la alacena para encontrar algo con que saciar la ansiedad, el hambre o el apetito. Y cómo realmente esos alimentos, pues, tienen todo un proceso, ¿no? Vienen de la tierra o fueron producidos en alguna fábrica o bajo algún proceso, pero tienen toda una historia. Cada alimento que nosotros llevamos a nuestra boca tiene toda una historia y además de que tiene toda una historia, va dejando una huella en el planeta. Ahora, ¿cómo obtenemos esos alimentos? Pues ya les decía yo, ¿no? A lo mejor todo parte de materias primas. Los alimentos de origen animal, digo vegetal, perdón, clásicamente pues podemos reconocer que los cultivos, ¿no? Alimentos de origen animal, pues quizá podemos pensar en granjas, podemos pensar en animales, perdón, de traspatio, en animales del mar, etcétera. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de los productos ultraprocesados? A ver, es muy fácil pensar que la tortilla a lo mejor pues viene de maíz que se cultivó aquí mismo en Guanajuato. Pero qué tal que, por ejemplo, la carne, a lo mejor también la podemos rastrear, ¿no? Pues la carne de cerdo viene de los rastros o de sí, de los rastros de Pénjamo, por ejemplo, Pénjamo, Guanajuato. Pero qué tal, por ejemplo, si hablamos de unas donitas azucaradas, pues ahí a lo mejor ya medio perdemos la pista de dónde vienen todos los ingredientes de nuestro alimento, ¿no? Y habrá, si es una dona de panadería, pues a lo mejor medio lo rastreamos, pero si es una dona empaquetada, probablemente habrá algunos ingredientes que ni siquiera tengamos idea de siquiera cómo se pronuncian, ¿no? A lo mejor ni siquiera menos de dónde vienen. Pero bueno, tenemos las materias primas que van a sufrir procesos para su producción y esos procesos van a estar dados de diferentes medidas o en diferentes medidas. Habrá alimentos que solamente se lavan, se seleccionan y ya pasan al siguiente paso y habrá cuales llevan procesos químicos o procesos de otro tipo, térmicos, etcétera. Y una vez que se producen esos alimentos, pues hay que transportarlos, ¿no? ¿Y cómo los transportaremos? ¿Será que siempre realmente es en trailers y por vía terrestre? ¿O será que a lo mejor nuestro producto es un producto importado y requiere que venga en avión? Imagínense transportar un producto de Italia, ¿no? Vamos a pensar a lo mejor en una pasta que nosotros comemos de importación. ¿Cuánto tuvo que viajar la pasta para que llegara a mi mesa? ¿Qué tal que a lo mejor viene de China y viene en barco? Entonces, hay nada más aquí para hacerles un poquito de ruido y que ustedes empiecen si no lo habían pensado, que empiecen a pensar de dónde vienen los alimentos que consumen. Después de estos, de que se produjeron los alimentos y los transportan, pues llegan casualmente o casi siempre pues a agencias o sucursales o bodegas donde se van a almacenar y posteriormente pues ya de ahí se van a distribuir nuevamente a las tiendas o se van a exhibir para la venta y aquí bueno pues ya después llegaremos nosotros a comprarlos o qué tal que todavía los mandamos pedir, ¿no? A lo mejor todavía entre la venta y la casa hay por ahí medios de transporte alternos.
Y entonces estos alimentos de lo que tenemos en el campo, pues ya pasaron por varias manos, ya pasaron por ciertos procesos y como les decía, esto va dejándole una huella al medio ambiente. Y entonces vamos a hablar de que una alimentación basada en plantas lo que busca es justamente encontrar un equilibrio entre la salud, los beneficios a la salud y los beneficios al medio ambiente. Y entonces no es que como tal nosotros tengamos que dar una prioridad y decir, bueno, pues entonces, ¿qué es prioritario para mí? ¿Cuidar el ambiente o cuidar la salud? Gracias a este tipo de alimentación basada en plantas, podemos tener un equilibrio donde le estemos dando la misma prioridad a nuestra salud que al medio ambiente. Y vamos a hablar aquí ya para llegar al punto bueno de la alimentación basada en plantas. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué se ha investigado acerca de las implicaciones en la salud de este tipo de patrones alimentarios? Bueno, pues les puedo decir, por ejemplo, respecto a la obesidad, que llevar una alimentación basada en plantas nos ayuda a que haya menos prevalencia de obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Es menos probable que tengamos obesidad o que estemos excedidos de nuestro peso y de nuestra grasa corporal si llevamos una dieta basada en plantas. Se ha investigado que aproximadamente menos del 6% de las personas que llevan un patrón de dieta vegano o vegetariano tienen un índice de masa corporal que los ubica como tal con obesidad. O sea, la gran mayoría de las personas que llevan una dieta rica en plantas o en cultivos van a tener un índice de masa corporal normal o van a tener un peso normal. Entonces, pues ahí yo le pondría una palomita. Además, en cuanto a estas implicaciones de la salud, pues fíjense que en cuanto a las enfermedades crónicas, hay menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en general por tener un consumo de plantas. Y esto se debe en buena medida pues al aporte de fibra, al aporte de nutrimentos inorgánicos, antioxidantes, vitaminas y agua que nos aportan a este tipo de productos. Y además, pues si nos saciamos consumiendo alimentos tan naturales y tan benéficos como son los cultivos, pues dejamos poco espacio para que nuestra persona se nutra o se alimente de productos ultraprocesados clásicos de estas dietas del continente americano. Además, bueno, pues en cuanto al cáncer, por ejemplo, una enfermedad que nos aqueja, que es altamente prevalente en nuestro país, que desafortunadamente cuesta muchas vidas y cuesta mucho dinero al sistema de salud, que como lo es el cáncer, fíjense que las personas que tienen un patrón de dieta vegetariano y vegano tienen menor incidencia de cáncer. En particular las personas que tienen un patrón de dieta vegano, este es el resultado clínico o es el punto donde más le pega. O sea, veganos tienen menos incidencia o menos desarrollo de cáncer. Ahora, hablando de la hipertensión, hay muchísimas personas, yo creo que todos conocemos a alguien cercano que tiene hipertensión, que es la presión alta, y fíjense cómo también llevar un patrón de dietas basado en plantas nos ayuda, nos mejora mucho los niveles de presión arterial. Hay de repente por ahí algunas estrategias nutricias, incluso algunas estrategias farmacológicas que se investigan que nos ayudan a bajar la presión sistólica, pero no le ayudan tanto a la presión, al dato distólico, digamos, a la presión diastólica, perdón. Pero la dieta basada en plantas nos ayuda tanto con la presión sistólica como con la diastólica, o sea, la presión general se regula mucho mejor, se disminuye en personas hipertensas cuando se lleva un patrón de alimentación de este tipo. Hablando, por ejemplo, de la diabetes, que también la diabetes sabemos que es una de las enfermedades que más aqueja a los mexicanos y a los latinoamericanos en todo su conjunto. La diabetes también tiene un menor riesgo en las personas que llevan patrones de dieta con ricos en vegetales, ricos en plantas. Y además, personas que ya tienen diabetes o que tienen resistencia a la insulina, suelen tener cifras más bajitas de glucosa cuando llevan una dieta de este tipo que cuando llevan una dieta habitual.
Ahora, hablando de eventos cardiovasculares, sabemos que los eventos cardiovasculares son la primer causa de muerte en nuestro país y estos eventos cardiovasculares también se ven reducidos cuando llevamos este tipo de dietas. Una dieta, hay un estudio muy bonito donde, que este sí es un estudio, un ensayo clínico, son el mejor nivel de evidencia que tenemos en ciencias de la salud. Y aquí se estudió, por ejemplo, a una población vegetariana contra una población omnívora, llamémosla. Y aquí se dieron cuenta de que en realidad en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad, en cuanto a ataques de enfermedad isquémica y desenlaces cardiovasculares en general, les fue mucho mejor a aquellas personas que tenían una dieta vegetariana que aquellos que comían alimentos de todo tipo. Hablando, por ejemplo, bueno, ustedes ya ahorita escucharon que cuando Dulce me presentó, pues que mi área de trabajo es la salud renal. Y bueno, pues en este caso, la verdad es que podría durar una hora más hablándoles de todos los beneficios que tiene la alimentación basada en plantas en la salud renal. Entonces, pues nada más brevemente comentarles que una alimentación basada en plantas es la base del cuidado de la nefroprotección o de evitar pues que tengamos un daño en el riñón, porque por la carga ácida, por el tipo de nutrimentos que se consumen, por la baja carga de proteínas de origen animal, por la poca producción de urea que producen las proteínas vegetales, etcétera. Entonces, para la enfermedad renal en todos sus estadios, y esto, bueno, también ya no me voy a meter demasiado, pero bueno, personas que están en hemodiálisis, personas que están en diálisis peritoneal, personas que están en búsqueda de un trasplante o en espera de un trasplante, personas que ya se trasplantaron, personas que donaron, personas que tienen litiasis, todo el espectro de la enfermedad renal se ve beneficiado con una dieta basada en plantas. Ahora, en cuanto al ácido úrico, por ejemplo, que es otro de los indicadores que han tenido mucho estudio, el ácido úrico, la hiperuricemia también se ve mejorada y también hay menos incidencia de hiperuricemia en personas que llevan un patrón de dieta basado en plantas. Triglicéridos y colesterol disminuyen cuando llevamos una alimentación basada en plantas. Eso está sumamente estudiado y la verdad es que les va muy bien a las personas en estos últimos 3 recuadros que les menciono, en estos 3 parámetros les va muy bien cuando llevan una dieta basada en plantas. Hay menos desarrollo de aterosclerosis, hay menos concentraciones de colesterol malo en las personas que llevan un patrón de dieta de este tipo versus aquellos omnívoros. Ahora, si esto no fuera suficiente, vamos a hablar de todos los beneficios que tienen al medio ambiente, pero yo creo que o sea, si nos ponemos a pensar en un tipo de patrón alimentario, algo que podamos comer que nos ayude a prevenir obesidad, a prevenir cáncer, a prevenir hipertensión, diabetes, eventos cardiovasculares, enfermedad renal, evita que se nos suba el ácido úrico, los triglicéridos, el colesterol, y nos dicen que es comer plantas, estoy dentro. Es realmente ya ahí con las puras implicaciones a la salud. La verdad es que esta dieta se vende sola, pero todavía tengo mucho más que decirles. Entonces, en los siguientes minutos les voy a hablar brevemente de las implicaciones al medio ambiente. Esta es una parte que también tenemos que tener mucha conciencia. Nosotros somos seres humanos, estamos utilizando la tierra por un tiempo nada más. Nosotros llegamos a este mundo, pero nosotros nos vamos y la tierra se queda. El mundo sigue y el mundo va a tener que continuar su curso sin nosotros. Sin embargo, nosotros sí le estamos dejando también una huella al mundo, un rastro de nuestro paso. Hay que tratar de que nuestra huella, nuestro rastro en el mundo sea lo más amigable posible, que sea lo más benéfico, que el mundo sonría cuando nosotros nos vayamos de aquí, que no le hagamos un arañazo más a nuestra querida Pachamama, que le dejemos de verdad un abrazo con nuestro paso en esta tierra. Hay que evitar que se siga dañando. Está por demás que yo les cuente o que me ponga aquí a mencionarles un poquillo de todo lo que ya sabemos que le hemos hecho a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente. Entonces, solamente para hacerles un poco de conciencia respecto a nuestra alimentación y cómo realmente podemos ser sustentables y podemos ser sostenibles y podemos ayudarle a la tierra por medio de nuestra conciencia alimentaria, quiero mencionar un par de cosas muy particulares. Primero, el uso del agua.
Aquí les pongo un par de imágenes de cuánta agua en promedio se necesita, para la producción de alimentos. Para producir 1 kilo de manzanas, por ejemplo, se necesitan alrededor de 700 litros de agua para 1 kilo de manzanas. La manzana es una fruta y no vamos a vivir de pura fruta, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en un cereal. ¿Qué tal los cereales de trigo? Necesitamos alrededor de 1,300 litros de agua para producir cereales de panificación, por ejemplo, 1 kilo. ¿Qué tal que hablamos de ya las proteínas? Vamos a ver, por ejemplo, el huevo. El huevo necesita, para 1 kilo de huevo, se necesitaron 3,300 litros de agua. Y para producir 1 kilo de carne de res, se necesitan alrededor de 15,500 litros de agua. ¿Se pueden imaginar qué cantidad, cuántos tinacos tendríamos que llenar para tener esa cantidad de agua reunida para producir 1 kilo de carne? Que si bien nos comimos, y que a lo mejor de repente por estar pensando en otra cosa se nos va y dejamos la carne en el refrigerador y se nos echa a perder, y bueno, pues ya está fea, entonces vamos a tirarla. Uy, imagínense cuánta agua tiramos, y ya nada más hablando en términos de agua. O sea, no quiero pensar en el resto de lo que implica producir 1 kilo de carne, ¿no? La energía incluso que se necesita para refrigerar 1 kilo de carne, pero bueno, ahí tan solo con el agua los dejo pensando un poquito. En la imagen que ustedes tienen en su lado derecho, pueden ver, por ejemplo, cómo esta agencia de la FAO hace otro análisis de la huella hídrica de la comida. Y esto nos habla también con una pequeña infografía de cuántos litros de agua se necesitan para producir cada kilo de carne. Imagínense, de verdad, les digo, o sea, es que luego cómo no queremos que se acabe el agua y cómo queremos dejarle un mundo mejor a nuestros hijos si nos la pasamos comiendo de manera irresponsable. Ahora, aquí también, por ejemplo, hablando eso es solamente del agua, pero ¿qué tal que hablamos, por ejemplo, ahora de las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues aquí tenemos, por ejemplo, que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la agricultura, si se fijan, el 40% es la fermentación entérica de los rumiantes. Hace ratito, cuando en alguna de las diapositivas previas les decía que hay algunas variaciones dentro de la dieta basada en plantas que incluyen huevo, incluyen pescado, incluyen pollo, etcétera, ¿no? Incluso algunos insectos. ¿Por qué no les ponía yo ahí, por ejemplo, la carne de res? Bueno, la carne de res, déjenme les digo que es el tipo de cárnico que más afecta al medio ambiente, mayor impacto tiene. Tiene un mayor impacto por la cantidad de agua que se necesita, pero también por la producción tan alta que se tiene de gases de efecto invernadero, y además de eso por el uso del suelo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de este tercer punto, que es el uso del suelo, se necesita mucho más terreno para tener la crianza adecuada de ganado que para producir o para cultivar una cantidad determinada de maíz, por ejemplo. O sea, en una hectárea de maíz nosotros podemos tener mayor producción que si en esa misma hectárea tenemos solamente ganado, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí en los gases, la emisión de gases de efecto invernadero está también de pensarse. Y aparte los rumiantes, no solamente la fermentación entérica, sino también el estiércol que producen, que también genera gases de efecto invernadero. Y además les hablaba un poquito hace ratito de cómo pues la carne se tiene que refrigerar. Desde el momento en el que el animal se mató, se tiene que llevar una cadena de frío, y esa cadena de frío no se puede romper, y esa cadena de frío implica un montón de energía eléctrica para poder estar llevando o disminuyendo la temperatura del ambiente en el que se conserva esta carne. Y además, cuando la están exhibiendo, pues se tiene que estar refrigerada, y si nosotros la tenemos en casa, se tiene que refrigerar, y eso implica gasto de electricidad. Y además, si nosotros queremos comernos un corte americano súper rico, pero que entonces viajó a lo mejor, en el mejor de los casos, en tráiler, pero qué tal que ahora es un corte más particular, una picaña brasileña, y entonces viene de Brasil y quién sabe cuántos, a lo mejor vino en avión. Bueno, empezamos a pensar en todas las emisiones o la huella de carbono que implica no solo producir el alimento, sino también trasladarlo y conservarlo. Y
obviamente, pues esta implicación al medio ambiente también creo que es algo que le da bastantes puntos a una dieta basada en plantas. Además, también, por ejemplo, bueno, hablando la crianza intensiva de animales como lo son las reses, pues la verdad es que también las afectaciones a la tierra o al suelo pues son bastantes. Se dice que ha habido una depresión muy rápida en los suministros de fósforo de las tierras de cultivo, de que sean de buena calidad, y se habla de que si nosotros seguimos con este ritmo de consumo, en 50 o 100 años se va a terminar las reservas de fósforo de la tierra que se necesitan para que los cultivos sigan germinando. Entonces, la verdad es que hay que pensar mucho en la conciencia que tenemos al alimentarnos. Ahora, aquí nada más también hacer cierta mención de cómo pues podemos ver que realmente en cuanto a agua, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, pues las plantas le siguen ganando ahí un poquillo en la huella ambiental a los rumiantes y a los cárnicos como tal. Y entonces ya para finalizar esta presentación, yo los quiero invitar con estas deliciosas imágenes a que ustedes piensen y que ustedes se inicien en esto de la alimentación basada en plantas. ¿Cómo empiezo? Miren, yo les decía hace un momentito, no es necesario que de un día para otro entonces ahora nos hagamos veganos y ahora ya le tengamos miedo a la carne y ahora le pidamos perdón a la tierra por haber comido un trocito de carne o por haber comido algo ultraprocesado. No es por ahí, no tampoco crean que ahora estoy tratando de formar una secta de personas que se alimentan basado en plantas. Solamente es tratar de llevarles a ustedes un poco de esta información y que ustedes tomen decisiones concienzudas de por qué realmente nos conviene un poquito más comer alimentos basados en plantas y por qué sería una buena idea disminuir nuestro consumo de alimentos de origen animal. En estas imágenes, además de presumirle los deliciosos platillos que preparan mis pacientes o que tenemos de repente aquí en las opciones de comida, de los planes de alimentación, quiero que vean cómo realmente comer plantas no es aburrido. Aquí hay algunos ejemplos, les decía yo hace ratito, podemos empezar por a lo mejor cambiar la carne de mi hamburguesa. Esta carne de ahí en vez de carne, perdón, tiene un portobelo y tiene vegetales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos unos nopalitos, betabel, arroz con un montón de calabacitas. Esta es una dieta muy baja en proteínas. Tenemos ensaladas, que las ensaladas no siempre tienen que ser iguales y aburridas. Tenemos acá abajo, por ejemplo, unos taquitos de maíz con calabacitas asadas, guisadas, con frijolitos negros, salsa, una crema de espárragos. Acá estos platillos, les digo, de repente mis pacientes me encanta porque me mandan estas fotos y me emociona ver cómo realmente ellos le dan otra vista a la dieta y cómo pues no se vuelve aburrido. Si ustedes ven, yo estoy casi segura de que alguno de estos platillos que les voy a presumir se les antojan. Y fíjense, por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen abajo a la derecha, pueden ver cómo es una dieta que no necesariamente es sin alimentos de origen animal. Ahí es una sopita de verduras, sus frijolitos y una pequeña cantidad de pollo guisado con más verduras, ¿no? Entonces, no todo es sin proteína, pero sí sin alimentos de origen animal, pero sí reduciendo importantemente nuestro consumo. Ahí tenemos otras alternativas. Luego hay algunos pacientes que la presentación todavía le ponen muchas más ganas. La verdad es que yo los reto a que me digan si no se les antoja uno de estos platillos que les pongo por aquí. Tenemos ahí, miren, algún menú hasta ya medio oriental. Hay colores, hay texturas, hay un montón de variedad en una dieta basada en plantas. De verdad, reinventen las verduras, consúmanlas, agreguen cereales, agreguen frutas, agreguen aguacate, otros cultivos que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y vayan viendo de qué otra manera podemos incluir estos alimentos más saludables para nuestra salud y para el medio ambiente.
Y bueno, pues esto es hasta ahora, pues esto es todo en la presentación. Me quedo por aquí un ratito para que Dulce me diga qué continúa, si vamos a tener preguntas. No sé, no puedo ver si están haciendo preguntas ahí en la transmisión, pero si están haciendo preguntas, pues ahorita las vamos a resolver, vamos a tratar de resolverlas. Ya nada más también para comentarles que no crean que siempre que vengan conmigo, yo soy enemigo de las proteínas y amiga de los alimentos de origen animal, ¿no? O sea, hay que tener de todo, no todos tenemos que comer lo mismo, pero la verdad es que sí es buena labor tratar de convencerlos de comer un poquito más de verduras, un poquito más de frutas, un poquito más de cereales. Pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido útil para ustedes. No, Elia, pues qué te digo, no me dejaste ni chance de decir algo que se te haya olvidado, todo está súper bien. Algo que me encantó que tú dijiste, rescataste, que mucha gente se asusta, ¿no? No, ¿cómo crees que como elote? Claro que no, y uno se saca de onda, ¿no? ¿Y por qué elote no? Pues es que el elote engorda. Y nosotros así como que, pues ¿de Ajá. dónde, no? Es parte de nuestra cultura, viene de nosotros, de nuestras raíces. Esto que tú comentas, Karen y yo lo tenemos muy arraigado, de que de verdad les decimos a nuestros pacientes, deberían de verdad de sentirse con esa sensación de agradecimiento, de decir, wow, qué bueno que nací en México y no en otro país, que cada quien tiene lo suyo, pero me perdonan, pero México lo tiene casi que todo. Entonces, no nos preocupamos porque nos falte Sí, litoral, tenemos animales, productos de origen animal, marinos, tenemos de un poco de todo, y si bien tiene relativamente, entre comillas, poco que nos han empezado a incentivar con esta cuestión de empezar a retirar cuando menos la res, por todo el efecto nocivo que trae hacia la tierra, pues si te fijas, aquí en ajá, México siempre somos que vamos a los guisados y siempre encontramos nopales, champiñones, rajas, con elotito, y la verdad que la gente cuando piensa en plantas o en verduras es las verduras al vapor que tienen 3 días ahí en el refri, que ya estas se están haciendo feas y que no tienen sabor. Dentro de los platillos que tú nos mostrabas, fíjate cómo está un sushi por ahí, un simple guisado, o hasta cuando hacen carne asada, vas a decir que onda con mis analogías, pero mucha gente se saca de onda y dicen, es que ¿qué voy a comer? Hay cebollas, hay nopales, hay chilitos, ¿no? Que se pueden hacer rellenitos, está el guacamole, y que no exacto. propiamente nos tenemos que atiborrar de pura carne y se acabó, porque sabemos que siempre al día siguiente vienen los malestares. Entonces, prácticamente México ya trae esta esencia, solo que por cuestión de la globalización, el Tratado de Libre Comercio que inició en los 90, nos vino a desplazar un poquito de esta parte histórica. Pero si nosotros vamos a la comida real mexicana, que ahorita en todo septiembre, si se dan a la tarea de buscar en el canal 11 de YouTube, en el Instituto Nacional Salvador Subirán, en la UNAM, créanme que hay espacios en la web y en mismo YouTube que nos traen recetarios, nos traen reportajes, de aquí mismo de Guanajuato incluso. Yo me fui para atrás, casi me di mi jalón de greña el año pasado, o no es cierto, fue antes de la contingencia, que hicieron unos documentales muy cortos de aquí en San Pancho, que participaron en el GIF, en la capital de Guanajuato, y resulta que también aquí mismo en Guanajuato se realiza la tortilla ceremonial, y que vemos que hay maíces de diferentes colores. Entonces prácticamente México siempre nos ha hecho así, y nosotros de repente nos vamos a las hamburguesas, nos vamos a otra comida extranjera, pero si nos vamos muy bien a lo que tenemos, lo tenemos todo. Entonces, Y la verdad aquí es que, de... mira, yo creo que una buena forma de iniciarnos con, ay, perdón, No, sí, adelante. te comentaba que
que sí, que ni siquiera es el hecho de un día para otro dejar de comer alimentos de origen animal, sino ser más conscientes. Yo te lo digo y se los comparto, pues les decía a un inicio, yo como carne, no es nada más como el hecho de decir, no, es que todos váyanse a comer verduras y yo me voy a echar mi carnita asada. No, o sea, realmente yo como, pero sí trato de ser muy consciente de unos buenos años para acá en realmente todo lo que implica el llevar la comida a la mesa y además el hecho de decir, ok, puedo comerme sin ningún remordimiento y disfrutar comer, como tú decías, ¿no? A lo mejor en una carne asada, comer una hamburguesa con etcétera, ¿no? Pero la verdad es que el 70% del día o del tiempo, por lo menos, estoy comiendo verduras. Y es algo que tampoco es como que yo sea el ejemplo, pues, sino más bien yo te lo platico y se los comparto de cómo cualquier cambio cuenta, o sea, cualquier inicio, cualquier forma en la que nosotros incluyamos verduras, en las que reduzcamos un poquito ese consumo tan excesivo que llegamos a tener de proteínas de origen animal, va a tener un impacto en el medio ambiente, porque también hay que decirlo, o sea, es impactante cómo de repente perdemos el control por el consumo alimentario y o sea, un ejemplo claro es que siempre estamos disputándonos el primer lugar de obesidad en toda la población, no solo en adultos, también en niños, y eso es exceso de alimentos, entonces hay que tener cierto consumos, pero sí particularmente con este tipo de alimentos. Hay muchas enfermedades que sí son por excesos o que a lo mejor tienen por ahí un componente genético, etcétera, pero que sí se potencian o se exacerban por estos consumos tan excesivos. Llámense proteínas, azúcares, harinas, alimentos de origen animal, etcétera. Y bueno, entonces creo que es momento de hacer conciencia. Era momento hace 100 años, pero si no lo hemos hecho desde antes, pues es momento ahora, ¿no? Siempre más vale tarde que nunca, como dicen por ahí, y cualquier cambio, de verdad, cualquier cambio que tengamos en nuestra alimentación es benéfico para nosotros. Yo tengo un lema que no me canso de decirles, que lo que es bueno para nuestros riñones, porque luego me preguntan, ¿qué es lo que debo de comer? ¿Qué le hace bien a mi riñón? Les digo, bueno, pues es que lo que le hace bien al riñón, le hace bien en general a nuestro cuerpo y además le hace bien al ambiente. O sea, qué mejor, ¿no? qué gusto que podamos, que nuestra dieta de nefroprotección o nuestra dieta que nos va a cuidar los riñoncitos, nos va a cuidar la diabetes o que nos va a cuidar la hipertensión, también va a cuidar al medio ambiente y va a cuidar nuestra salud general y va a cuidar el trabajo de nuestros pequeños productores y va a cuidar toda esta cadena de suministro de la que ya hablábamos. Claro, y nada más porque, bueno, y aprovecho para hacer el pequeño comercial que no se ha podido subir el video de Huerto en Casa, que hicimos Karen y una servidora, conecta perfectamente con esto que tú decías de todo lo que conlleva el transporte y de qué tan lejos viene y cómo tan fácil y tan sencillo aunque no tenga un patio y tenga solamente un pedacito de pared, ahí podemos hacer un huerto y aunque sean puros jitomates, son jitomates que yo voy a tener para mí y de autoconsumo y eso nos permite, como lo puse aquí en un comentario, reconectar con la naturaleza, porque, y lo dijo Karen, se supone que nosotros somos parte de la naturaleza, pero se nos ha olvidado. Hemos vivido tan aparte en otras cosas que se nos ha olvidado. Y bueno, como tú dijiste, ya eso era antes, pero a ver si ahorita se puede, pues qué mejor que empezar ahorita y empezar yo, porque a veces luego, no, ya que empiecen los demás y ya después ya que vea que haya rebaño voy yo. Y no, la realidad es que si yo empiezo, desde ahí empieza el cambio. Hay que ser factores de cambio. Si ya estamos aquí, pues mínimo dejarle algo bueno a la tierra. Claro. Entonces, aquí están tus datos de consulta. Estás en León, en Villagrán y en Lagos de Moreno, Jalisco. Chequen, aquí están sus redes. Elia Nutrióloga en Instagram, Kidney Nutrition en Twitter y como Elia Muñoz, nutrióloga certificada en Facebook, por si tienen algún familiar que sea candidato a diálisis o que esté
que haya tenido un trasplante de riñón o que simplemente quiera tener un cambio en este estilo de vida, pues con toda confianza pueden asistir con Elia. Entonces, Elia, te agradezco infinitamente a nombre de todo el Centro Utstal. Karen ahorita no se pudo conectar con nosotros, pero pues también a nombre de ella. Tenemos aquí muchos comentarios de que eres una excelente nutrióloga, de que podemos conectar con la naturaleza, que todos los platillos que mostraste se ven deliciosos. Y dice Marisela Moreno, estuve en una dieta en la que se me restringió la de la papa, la tortilla, las frutas leguminosas, entre otras. Me parece muy buena opción y la explicación sobre los beneficios, pero tengo una duda. ¿Por qué si eres una persona sedentaria se sigue eliminando los productos que ya mencioné y se incluyen las proteínas libres? Seguramente se refiere como a la cetogénica. Si quiero eliminar Sí. parcialmente las proteínas de origen animal, ¿qué plantas o tubérculos me aportan mayor beneficio proteínico? Buena pregunta. Ok. Sí, esta es una muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, en este tipo de patrones alimentarios que nos comparte Marisela, justamente es un tipo de dieta cetogénica. Entonces, en este caso, por ejemplo, este tipo de dietas, este patrón alimentario cetogénico, lo que se caracteriza es una disminución en el aporte de hidratos de carbono y una mayor distribución de proteínas y de grasas. La verdad es que en este tipo de dietas sí se restringe muchísimo el consumo o el aporte de hidratos de carbono. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, en una dieta cetogénica como tal, sí es casi siempre pues se evitan incluso los vegetales, o sea, hay listas de vegetales que están prohibidos, ¿no? Porque tienen un aporte mayor de carbohidratos, frutas no entran en este tipo de dietas, cereales, tubérculos, pues tampoco no tienen cabida, leguminosas tampoco, prácticamente son grasas y proteínas. ¿Por qué se eliminan si eres una persona sedentaria? Pues porque en realidad no hacen tanta diferencia en esta dieta cetogénica si eres sedentario o eres activo. Sí en cuanto al aporte nutrimental, pero no en cuanto al tipo de alimentos, porque el patrón es el mismo, ¿no? O sea, el patrón alimentario es el mismo en cuanto a la distribución de nutrimentos. Entonces, sí son dietas que son efectivas para bajar de peso, que bien controladas tienen sus beneficios, pero que desafortunadamente no es compatible con con una alimentación basada en plantas. Si ahora en este momento, por ejemplo, Marisela quisiera cambiar y empezar a implementar este tipo de patrón alimentario, de todos modos, con la dieta basada en plantas se promueve la pérdida de peso, si es que ese fuera el objetivo. ¿Y qué plantas o qué tubérculos le aportarían mayor beneficio proteínico? Pues podríamos hablar, por ejemplo, del amaranto, de la quinoa, de la avena, podríamos hablar incluso de la papa. A lo mejor vegetales, pues en su conjunto, pues nos van a aportar quizá no tanto proteínas, pero sí nos aportarían nutrimentos inorgánicos y fibra para que no haya, por ejemplo, tantos síntomas gastrointestinales como estreñimiento, diarrea, etcétera. Y hablando, por ejemplo, de las proteínas, pues la combinación de estos cereales, a incrementar o incluir por ahí el consumo de leguminosas, las semillas oleaginosas que mencionábamos, como la nuez, la almendra, tienen también un aporte proteínico. La verdad es que los productos vegetales no tienen un aporte proteínico tan grande como para poder tener una dieta alta en proteínas, pero la realidad también es que ya estaríamos metiéndonos en otro tema, pero pocas personas en esta vida necesitan una dieta alta en proteínas. Entonces, yo sugeriría en este caso, por ejemplo, que incorpores, Marisela, este tipo de alimentos que te comentaba, que tienen proteína, que tienen un buen perfil nutrimental, pero que también te asesores otra vez con alguien de nutrición, con un experto en nutrición, para que te haga tu cálculo nutrimental y te diga más o menos, te oriente como en qué cantidades habría que incluirlo. ¿Sí? Sí, Marisela, si nos puedes hacer favor de anotar de dónde eres para poder referirte. Nosotras estamos en San Pancho, en el centro Utstal. Elia, ya vieron, está tanto en León como en Villagrán y Lagos. Y si estás en León o en otro lado, pues sabremos con quién referirte. Dice Andrea Morales, Elia,
¿Qué beneficios nos aporta la chaya? ¿Es bueno incluirla en la alimentación, por ejemplo, en agua? ¿O qué otros tips nos podrías dar para utilizar esa planta? La chaya. Sí, bueno, pues la chaya, muchas gracias por tu pregunta, Andrea. Mira, la verdad es que la chaya es, sí, también es uno de los sabores mexicanos, sobre todo de la zona sur de nuestro país. Entonces, desafortunadamente aquí, por ejemplo, en el centro de la ciudad, pues no, digo, en el centro del país no contamos como tal con tantos cultivos de chaya como lo tienen en la península de Yucatán. Pero claro, si podemos conseguir chaya, pues estaría excelente, ¿no? La chaya tiene un montón de fibra, tiene hierro, nada más que aquí recordemos que las hojas verdes son ricas en hierro, pero no es igual al hierro de la carne. O sea, hay diferentes variedades de hierro. Sí tiene un buen aporte de hierro, aunque no es un hierro no hemo, ¿no? Ese ya es otro tema también. Tiene tiene fibra, es muy rica en calcio, es rica en potasio, tiene vitaminas como la vitamina A, la vitamina C. Y ¿qué más me preguntaba? Además de que qué nos aporta, cómo la podemos incluir, ¿verdad? Bueno, pues sí, Sí, así que si tú lo como agua mencionabas o hace en un qué ratito. tipo. Ajá, en agua, el agua de chaya, Andrea, muy rica, muy pulposa, es es muy rica el agua de chaya y además se puede incorporar con otros platillos, ¿no? La chaya es una hoja que también se puede guisar, se puede hornear, se puede cocinar, la podemos incluir en platillos también que lleven un poquito de proteína y por sí sola también hay diferentes formas de cocinarla. Ya después, si quieren, con mucho gusto, ahí en mis redes les puedo compartir alguna receta donde podamos ver cómo cocinarla. O incluso las flores, me acuerdo, y me brincó mucho la ocasión en la que subiste el agua de bugambilia. Ah, Entonces, sí, igual si quieres compartirles un poquito a las personas que pues siempre, sobre todo quienes quieren buscar, dejar el refresco, que dicen, ahora qué le echo al agua, qué tipo de bebida como esta les recomendarías. sí, mira, Dulce, la verdad es que lo ideal para tanto para cuidar nuestra salud y para cuidar el medio ambiente, lo mejor va a ser tomar agua natural. Pero sí, de repente se nos antoja tomar alguna infusión o algo que tenga sabor y podemos utilizar este tipo de bebidas que son a base de frutas o de algunos vegetales y nada más controlar la cantidad de azúcar que le ponemos o incluso no ponerle azúcar, ¿no? Esta agua que nos comenta Dulce es una limonada que se prepara Mm. a partir de una infusión de hojas de bugambilia o camelina. Entonces se pone a hervir el agua y una vez que está hervida el agua ponemos ahí las hojitas, sueltan su color y esta agua la podemos mezclar con esta agüita, esta infusión en esta receta que nos rescata Dulce, yo la mezclé con agua de limón, como se los comentaba, y queda una limonada rosita de un color súper bonito, por ahí lo puse en la presentación, ahorita la voy a buscar, y queda muy rica, queda muy refrescante, y pues esa agua, por ejemplo, no tenía nada de azúcar, ahí la vemos, ahí junto con la ensalada que tiene los arándanos, por ahí se ve atrás el Ah, vasito de sí, sí, limonada sí, sí, rosa, la sí. verdad es que queda bastante rica, sí, ese platillo es mío, ese yo lo hice, esa foto sí es mía. Nos pregunta ¿Qué, Carlos, qué más nos pregunta? ¿qué es más recomendable, cocinar Ajá, las plantas o consumirlas así sin cocinar? esa también es una muy buena pregunta, gracias Carlos. Es recomendable cocinarlas dependiendo de cuál planta se trate. Por ejemplo, va a haber algunas plantas que tienen algo o algunos cultivos que tienen algunos llamados factores antinutricionales, así se les llama, y estos factores antinutricionales no es que sean malos, sino lo que pasa es que retrasan o disminuyen un poquito la digestión, sobre todo de las proteínas o la absorción de ciertos nutrimentos. Por ejemplo, los frijolitos, ¿no? Los frijoles son muy buenos, normalmente pues nada más los cocinamos, ¿no? Así con el fuego y agua, pero tienen un factor antinutricional que justamente nos impide un poquito la absorción de su proteína y algo, por ejemplo, que podemos hacer es darle un tratamiento previo que es el remojo, dejar remojando los frijolitos algún buen rato ahí en agua
toda la noche, por ejemplo, se pueden quedar y eso disminuye estos factores antinutricionales. Ya el tratamiento térmico le da el toque fino, digamos. Además, por ejemplo, vamos a pensar en las espinacas, ¿no? O este tipo de vegetales de hoja verde. Estos vegetales son muy ricos en oxalatos. Los oxalatos son unas sustancias que para algunas personas no son tan adecuadas de consumir porque hay personas que tienen predisposición a formar piedritas, por ejemplo, en los riñones. No todos, pero hay algunas personas que tienen esta predisposición en mayor medida. En este caso, por ejemplo, consumir las espinacas para esas personas sería mejor consumir. Se nos trabaste, Elia. Dios, detalle técnico. Se nos fue un poquito Elia. Déjenme ver qué fue lo que pasó. Si se puede, de cualquier manera nos pueden dejar aquí sus preguntas y con gusto las podemos responder más adelante. Entonces, en lo que vemos qué fue lo que pasó, pues bueno, cerramos un poquito, agradecemos la asistencia de todos ustedes, de que compartan para que llegue a las personas indicadas y si puedo comentar un poquito de esto de qué se recomienda para lavar y desinfectar los vegetales de hoja, es importante que son por su textura y por su fragilidad no se pueden hacer tallones muy fuertes, entonces se debe de lavar a chorro de agua con algo de jabón con el que lavamos los trastes suavemente y se desinfecta con plata coloidal o con cloro. Estas cuestiones de utilizar, ya regresó de utilizar la sal o cosas así, realmente no desinfectan, son pues nuevas ideas, ¿no? De estos tips de tía que está medio extraño. Listo, ya regresó Elia. Sí, no sé qué pasó, me fui. Perdón, Sí. ya no sé si quedó inconclusa la respuesta, pero si no, ya le escribo privado a Carlos o ahí mismo Sí, en la transmisión. sí, creo que te quedaste en lo de las espinacas. Ya no supimos si eran crudas, cocidas o qué. Bueno, en resumen, si no tienen predisposición familiar para desarrollar piedritas en los riñones, pueden comer las espinacas crudas. Si tienen ya problemas de litiasis o alguna vez tuvieron piedritas en los riñones o en su familia forman piedritas en los riñones, mejor coman las cocidas y previamente remojadas. Ok, muchas gracias. Y por ahí Laura Resendiz pregunta, ¿qué se recomienda para lavar y desinfectar los vegetales de hoja? Ok, para lavar y desinfectar podemos utilizar, hay diferentes soluciones, ¿no? También depende mucho de la zona geográfica en la que nos encontremos. Podemos utilizar, por ejemplo, desde el cloro, que unas gotitas de cloro pueden utilizarse bastante bien para la desinfección. Podemos utilizar otras sustancias, por ejemplo, a base de plata coloidal, etcétera, pero sí se sugiere mucho que, por ejemplo, en este caso, las hojas verdes se despedacen o bueno, se separen más bien, no se despedacen, sino se separen para que su superficie esté adecuadamente distribuida en el agua y nada más recuerden que cuando desinfectamos frutas y verduras, es importante hacerlo por el tiempo determinado que nos dicta el productor, por ejemplo, en caso de que utilicemos algún tipo de solución desinfectante, porque también dejar los cultivos o las plantas mucho tiempo en la solución desinfectante no es lo más adecuado.
Con las plantitas, Laura, nada más también mencionar que estas hojas pues suelen ser, justamente por el tipo de cultivo del que se trata, suelen ser más sensibles a los cambios. Es decir, si se quedan remojando, probablemente no se van a ver igual, ¿no? Van a estar un poquito más tristes, digámoslo. Por ejemplo, las verdolagas, las acelgas, las espinacas, si se quedan remojando, pero si les damos remojo, pues casi siempre lo más común es que después les vayamos a dar cocción. Entonces, pues nada más un buen lavado y después, después de que tiramos el agua en la que lo dejamos remojando, podemos secar. Si vamos a utilizarlas sin cocción, podemos secarlas con alguna toallita para que recuperen un poquito su forma, su textura y pues nada más. Ok, y pues bueno, hasta aquí son todas las dudas que tienen, Elia. Te agradezco enormemente a nombre de todo el centro, a nombre de Karen también, que ya no alcanzó a conectarse, pero esperemos que esta presentación llegue a los oídos y a la vista, siendo el caso de todas las personas que así lo requieran, porque sabemos que así como hay mucha información en Internet, pues hay bastante desinformación. Entonces, para poder ayudar, ayúdenos a compartir y que llegue a las personas indicadas. Muchísimas gracias, Elia. Gracias a todo el público por haber estado aquí preguntando, compartiendo y pues disfruten el resto de este 16 de octubre y que no solo se queden hacer concientización el día de hoy, sino si se acaban de enterar, se vale empezar ahorita y continuar mañana y pues irlo contagiando a sus familiares, a sus amigos, para que esto se vuelva una cadenita y logremos rescatar lo que nos queda de nuestra ecología, de nuestro mundo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión y feliz día de la alimentación, Dulce. Feliz día Pues de la igualmente. alimentación a todos, porque todos comemos. Entonces, feliz día de Claro. la alimentación a todos y coman muchas plantas, coman frutas y verduras. Ahora se aplica. Muchísimas gracias Sí. y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Hasta luego.